Bien, buenas noches. Buenas noches, colega, ¿cómo está? Bien, vamos. Ahí siempre revisamos el temario nosotros. Ahí tenemos todos los temas siempre que vamos abordando. Bueno, esto ya lo hemos visto tanto de nivel primaria como de secundaria y también para los colegas que son de ascenso, ¿no? Que estamos siempre mirando la misma tónica y solamente hay algunas diferencias, sobre todo en la complejidad. Buenas noches, colegas. ¿Cómo está? Ajá, ahí vamos dando los saludos a la colega Marta Camones, Seida Durán, Julián Peralta, a Roxana, a la colega Eva Luz, Palpán, a María Llanos, a Vianet Ramos. Hola, Vianecita, ¿cómo estás? Ana María, a Alicia Enríquez Félix, a Lourdes Quispe, a Lisbeth Álvarez también, a Gustavo Ancalle, a Jenny, a Caterina también, ¿cómo estás? Caterina, qué gusto otra vez. A Fran Guamaní, a Namelva Jessica Rojas, buenas noches. A María Isabel Romero. Bien, son los colegas que están ahí en el chat y un saludo para ellos y para todos también. Bien, vamos a iniciar entonces la jornada. Hoy día estamos con nuevamente los temas, nuevamente con nuevos casos, pero de los temas que estamos viendo ahí. En este gráfico vemos, bueno, los enfoques constructivistas, ¿no? Ya hemos pasado por varios procesos del constructivismo. Hemos tenido un constructivismo radical. Ahí tenemos a los autores, ¿no? Tenemos un constructivismo cognitivo, que es es el más conocido, ¿no? En el que está Piaget como eh, abanderado, digamos. Después tenemos el constructivismo sociocultural, en el cual el abanderado es Vygotsky. Y vamos camino hacia ese, ya no constructivismo, sino al construccionismo social, ¿no? Que realmente es igual que constructivismo, ¿no? En realidad estamos caminando hacia ello, ¿no? Y ahí hay nuevos autores que seguramente más adelante van a tener más apogeo porque así son las corrientes, ¿no? Así son los nuevos enfoques, van tomando los nuevos teóricos, pero toma tiempo todavía ir comprendiéndolos. Miren, a Vygotsky cuánto tiempo y todavía lo estamos comprendiendo cada día más, ¿no? Entonces, los otros que van a venir todavía van a tomar más tiempo, ¿no? Ahí tenemos a Berger, a Luckmann también, que son los nuevos del constructivismo, construcción social, ¿no? En el caso de Vygotsky aporta a ello porque es social también y cultural, pero el otro es eminentemente social. Bueno, esa es como información, ¿no? Pero en realidad también estamos hablando de un nuevo tipo de aprendizaje ahora, ¿no? Estamos hablando del aprendizaje situado, porque hablábamos siempre del aprendizaje significativo, ¿no? Y de verdad que sí, eso está en el temario como aprendizaje significativo, pero hablemos también de un nuevo tipo de aprendizaje que está también ahora teniendo cada día más realce en la parte teórica, que es el aprendizaje situado, ¿no? Este aprendizaje situado tiene varias características, ¿no? Que las estamos viendo nosotros en nuestras experiencias de aprendizaje. Una es que se dan en contextos que tienen que ser significativos para el estudiante, ¿no? ¿Por qué? Porque en el contexto tenemos que nosotros, como docentes, después de hacer el diagnóstico del contexto, de buscar una situación que sea de interés, ¿no? Que sea de interés, que sea relevante, que sea necesaria también, para que la pueda abordar el estudiante, ¿no? En este caso, nuestros estudiantes, tanto de primaria como de secundaria, y bueno, también de inicial, y de otras modalidades también, porque recuerden que este currículo nacional no solamente es de la educación básica regular, sino también es de la educación básica especial y también de la educación básica alternativa, ¿no? Porque es el currículo nacional de la educación básica. Y si el contexto es significativo es porque conocemos las características del contexto, ¿no? Y ahí vamos nosotros a identificar problemáticas y situaciones que realmente pertenecen a este contexto y son situaciones de la vida real, ¿no? Son situaciones de la vida cotidiana de otros estudiantes que son de interés, que son necesarios, que sean abordados por los niños, por los adolescentes de secundaria y que los inviten a la solución, ¿no? Pero para ello se necesita, pues, de los procesos de reflexión que los tienen que ir llevando hacia los estudiantes a que afronten estos retos y desafíos. Y para eso necesita, como dice Vygotsky y los nuevos construccionistas sociales, de que haya siempre una orientación
que haya siempre un guía, y ese guía, este orientador, es el tutor, ¿no? Es el tutor acompañante. ¿Por qué es un tutor y acompañante también a la vez, ¿no? Porque el tutor es el que le ofrece ese soporte, sobre todo afectivo y emocional, ¿no? Para que se active lo cognitivo que se va a dar en el acompañamiento y lo metacognitivo. Y obviamente también que le establezca pues un camino seguro para que pueda llegar al aprendizaje situado y obviamente también para el aprendizaje significativo, ¿no? Que no se deja de lado. Mediante estrategias que sean pues adaptativas, que se adapten realmente a sus estilos, a sus ritmos, a las características ya no solo del contexto, sino del estudiante, y que el estudiante cuando haya aprendido lo que tenga que aprender como propósito de aprendizaje, lo tenga que transferir, ¿no? Es ahí cuando se transfiere, como siempre lo manifestamos, que se logran los propósitos de aprendizaje. Entonces ahí tenemos el aprendizaje situado, ¿no? También hay otros tipos de aprendizaje, que seguramente lo vamos a ir acompañando en el transcurso de las siguientes sesiones, que es el aprendizaje estratégico, que es parte también del aprendizaje de hoy. Muy bien, vamos a ir mirando entonces los casos y también ir compartiendo la teoría, ¿no? Dice número uno, cuando el estudiante Franco, de segundo de secundaria, se disponía a desarrollar los problemas matemáticos sobre sistemas de ecuaciones asignados por su maestra en una actividad para la casa, se percata que 3 de los 10 problemas son muy difíciles y que requieren explicación y el apoyo de su maestra, pues los demás los resolvió por sí solo. ¿Qué aspectos de la teoría sociocultural del aprendizaje podemos resaltar? A. Se resalta el papel de interacción social para alcanzar zonas de desarrollo real y utilizar los saberes previos en nuevos problemas matemáticos. O B. La demanda cognitiva planteada por la maestra fue demasiado exigente, por ello el estudiante no puede resolver 3 de los problemas. O C. Se necesita promover zonas de desarrollo próximo a partir de la mediación de la maestra para alcanzar con su ayuda nuevas capacidades matemáticas. Muy bien, vamos a mirar el chat para ver cuál es la alternativa correcta que ustedes creen que es la que podrían elegir. Muy bien, van apareciendo las alternativas ya y vemos que, a ver si son homogéneos todos. Casi la mayoría sí, aunque por ahí hay una que es la que dice, se resalta el papel de la interacción social para alcanzar zonas de desarrollo real y utilizar los saberes previos en nuevos problemas matemáticos. Ya, pero la beca dice que la demanda cognitiva planteada por la maestra fue demasiado exigente, ¿no? O sea que de repente fueron actividades que estaban más allá de lo que se debería exigir al estudiante, ¿no? Por lo tanto, lo frustra. O C, se necesita promover zonas de desarrollo próximo a partir de la mediación de la maestra para alcanzar con su ayuda nuevas capacidades matemáticas. Recuerden arriba, en la parte superior siempre de texto, están varios detalles, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cuáles serían detalles que son importantes resaltar? A ver, vamos a mirar. Detengámonos un ratito para ver si hay algunos detalles que nos pueden dar una pista de poder encontrar la respuesta. Bueno, acá hay que son problemas matemáticos en los cuales tiene que utilizar sistema de ecuaciones, ¿no? Y el estudiante se percata que 3 de los 10 problemas son muy difíciles. O sea que 7 sí los ha podido resolver, pero 3 no, y que necesitan de la explicación y el apoyo de la maestra. Pues lo demás lo resolvió por sí solos. Bien, entonces si hay 3 situaciones que no las puede resolver por sí solo y que necesita ayuda, es que todavía eh, necesita el apoyo de alguien más experto, ¿no? De alguien que lo pueda guiar, que lo pueda orientar en la resolución de estos problemas. Entonces, aquí la respuesta correcta es la letra C, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque dice que se necesitan proveer zonas de desarrollo próximo. Recuerden que cuando los estudiantes transitan de la zona de desarrollo real
hacia la zona de desarrollo potencial, que los lleve mucho más allá inclusive, es que tienen que pasar por ese puente que se llama la zona de desarrollo próximo, ¿no? Donde está, pues, la orientación, la guía, la mediación del docente, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces aquí, a ver, qué me dice Liz, domina y luego la dificultad, por eso necesita el desarrollo próximo. Perfecto. Gracias, Liz, también. Buenas noches también a los colegas que se están incorporando y que al comienzo saludé y ahora los saludo también, nuevamente. Muy bien, entonces aquí la respuesta correcta es la C. Recuerden, cuando el estudiante, después de adquirir cierta experticia, porque la práctica se la da, porque al comienzo uno aprende y aprende, de hecho que sí, pero con el tiempo y con la práctica se va volviendo más experto y tiene mayor dominio de lo que ha aprendido, hasta que lo aprende bien, ¿no? Y finalmente se automatiza, ¿no? Lo aprendido también tiene un grado de automatización, porque cuando se aprende ya uno no está a veces consciente, ¿no? Del plano consciente del aprendizaje pasa al plano inconsciente, ¿no? Como por ejemplo, yo aprendo a manejar un automóvil y siempre cuando yo ya aprendo a manejar y sé que he aprendido, pero todavía el aprendizaje es un aprendizaje consciente, ¿no? Uno va mirando todos los pasos que hacer, pero después con la experticia el aprendizaje ya es algo también automatizado, ¿no? Sea de manera inconsciente. Uno va y aprende y obviamente que puede ir haciendo varias actividades a la vez, ¿no? De igual manera, cuando uno está utilizando la computadora o cualquier cosa que uno aprenda, ¿no? Se automatiza. Pero ese es grado de experticia, ¿no? Grado de experticia. Pero acuérdense también que después cuando uno aprende algo y tiene dominio y de repente me retan a algo que es mucho más complejo, ese grado de experticia a veces es algo previo, ¿no? Es ahí que cuando necesito ayuda para hacer algo más complejo de lo que yo ya aprendí, inclusive de lo que yo ya era experto, porque de repente mi experticia no me basta para poder afrontar ese nuevo reto y desafío, es que otra vez me siento que estoy en la zona de desarrollo real y tengo que tener la orientación y guía de alguien más experto que me ayude en ese tránsito que se llama la zona de desarrollo próximo, para nuevamente llegar a una zona de desarrollo potencial y ahí nuevamente con la práctica adquirir una nueva experticia y obviamente un saber cada vez más complejo, ¿no? Pero para eso me ha servido lo previo, ¿no? Lo previo que es o cuando estaba en la zona de desarrollo real. Muy bien, entonces aquí vamos a ver que hay varios procesos cognitivos que se dan en lo que se llama hoy el aprendizaje situado, ¿no? Si vamos a hablar del aprendizaje situado, tenemos que mencionar uno que siempre se parte de la realidad. Es importante partir de la realidad porque permite al estudiante, pues, realmente conseguir los propósitos que la escuela realmente debe tener, ¿no? Acuérdense que nosotros formamos a las personas para que puedan adaptarse en el contexto donde viven. Entonces, si vamos a prepararlos para que se adapten en el contexto donde ellos viven y también de repente después para que se trasladen o transfieran lo aprendido a otros contextos, tienen que ser situaciones de la realidad, ¿no? Tienen que ser situaciones del contexto. Eso lo va a ayudar a desarrollar estos siguientes procesos, ¿no? Que es organizar su información, obviamente a nivel cognitivo, a nivel mental, a desarrollar su lenguaje también, ¿no? Porque la interacción que tiene con su contexto, con situaciones de la realidad, lo empodera de la parte sociolingüística, ¿no? Construye y enriquece el vocabulario y enriquece también la interacción con otros, el aspecto comunicativo, ¿no? Eso le permite después evocar, expresarse, asociar ideas, desarrollar inferencias, interpretar. Acuérdense que cuando desarrollamos las competencias comunicativas, cuando se desarrolla el lenguaje, se desarrollan pues escuchando, hablando, leyendo, escribiendo, que son las competencias de comunicación. Y ahí pues tiene que no solamente saber hablar, saber expresarse, o saber leer o saber escribir, sino también saber escuchar, ¿no? Saber también atender, porque es parte también de la competencia, se comunica oralmente, ¿no? De la oralidad. También partir de la realidad lo ayuda a problematizar, es decir, de un problema real, ayuda también al estudiante a la problematización, que es que él mismo se pueda cuestionar, puede hacer sus mismas preguntas
y también pueda también, ante las mismas preguntas que se hace, también plantear algunas posibles respuestas, que serían sus hipótesis, ¿no? Identificar también sus causas o las consecuencias, o tal vez los probables riesgos, o qué repercusiones pueden tener estos problemas en su vida personal o en la vida colectiva de las personas que están a su alrededor en su contexto, compartir experiencias. Y el segundo proceso es que lo va a ayudar a analizar y reflexionar, ¿no? Ya si tiene conocimiento de toda la realidad y se problematiza, después va a plantear hipótesis, inicia los procesos de indagación, relaciona también la nueva información que ha indagado, eso le va a ayudar a redactar, a asumir nuevas posturas y desarrollar sus argumentos, a disponerse siempre a buscar siempre nuevo conocimiento, ¿no? No conformarse con lo que sabe, sino querer siempre tener sed siempre de saber más, a mantener el interés y el acceso a la información, no solamente bibliográfica, aunque la bibliográfica ahora ya ha sido dejada de lado, ¿no? Porque la bibliográfica es los libros en físico, de hemerográfica pues salen los periódicos y revistas, ahora pues ya todo eso es información que es bibliográfica, hemerográfica, testimonial, pero no física, sino más bien digital, ¿no? Y de repente más adelante, cuando ya termine este lapso de la pandemia, se podrá utilizar otra vez el material impreso. Otro proceso cognitivo es que le permite resolver problemas, pero no solo, no en solitario, sino que el planteamiento del socio constructivismo es que se planteen la solución de problemas no de manera personal, sino colectiva, ¿no? Por eso no se habla a veces del conflicto cognitivo, sino se habla ahora del conflicto sociocognitivo. ¿Qué significa eso? Que el conflicto no es para una sola persona, ¿no? Sino lo tiene que resolver entre varios. Por ejemplo, en la familia, si hay un problema y una persona lo quiere resolver solo, claro, ese era pues el enfoque tradicional, ¿no? Ahora el enfoque tiene que ser compartido. Tendría que poner en el tapete ese problema con toda la familia para que cada uno aporte de repente y dé lo mejor de sí y plantear pues mejores alternativas, ¿no? En un equipo de trabajo, una sola persona no lo va a resolver. Tiene que resolverse en equipo, ¿no? O sea, con el planteamiento, con la sugerencia, los conocimientos de todos. O sea, resolver en común es algo importante, ¿no? Eso va a potenciar lo que es el trabajo colaborativo para que todos trabajemos en función de un objetivo en común, ¿no? Eso va a ayudarnos a plantear alternativas en común, también a sondear decisiones, a seleccionar estrategias, ¿no? Que son variadas para después, en aras de varias estrategias, elegir la mejor. Sugerir, innovar, como dice acá, crear, imaginar, ceder también ante de repente mejores propuestas, generar acuerdos en colectivo, asentir, disentir también, ¿no? Motivarse para generar una práctica, dice alentar el logro de la tarea de principio a fin, mediar y liderar. Significa también saber que yo puedo dar mejores ideas que otros, pero también significa que puedo también saber escuchar ideas de otros que son mejores a las mías. Significa también poder de repente tomar la idea de uno, tomar la idea del otro y tomar ideas compartidas y de ellas hacer una idea nueva que sea mucho más potencial. Entonces después, cuando ya se han desarrollado estos procesos, que en realidad son procesos después de partir de la realidad y después de problematizar, de analizar y reflexionar, y después de poder hacer y plantear formas o alternativas de solución, pero que estén argumentadas, es que se analiza, que se razona, que se reflexiona y que también se desarrolla el pensamiento crítico, ¿no? Y creativo también, para después transferirlo a la realidad. Es decir, una vez que ya se ha decidido, porque también hay toma de decisiones para la solución de problemas, estas se aplican en la realidad y ahí es donde se integran todas las experiencias, ¿no? Como consolidado de todas estas acciones, todos consolidan sus experiencias, también ponen en práctica lo que han decidido, la alternativa, las mejores alternativas de solución, afirman que el conocimiento que han aportado es viable y si no, lo pueden autorregular porque se pueden hacer cambios en el camino, equilibran su experiencia, expresan sus argumentos y eso genera también y potencializa la metacognición, ¿no? El decir qué lograron, cómo lo lograron, qué dificultades han tenido en el camino
pero también cómo llegaron a la solución y para qué les ha servido toda esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Y sus respuestas son más precisas y también les sirve como, miren, esa parte que ya hay experiencia, le va a servir también. Ya ha llegado el aprendizaje que está en la zona de desarrollo potencial, le sirve también de base en algún momento para más adelante o en otras transferencias o en otros escenarios, de repente para nuevamente estar en la zona de desarrollo real, ¿no? Porque son retados a nuevas situaciones y van a tener que pasar otra vez por la zona de desarrollo próximo. Muy bien, entonces miren, estamos ante estos escenarios de hoy y obviamente que son escenarios que los vamos comprendiendo mejor, ¿no? Y que están ahí, ¿no? Están ahí de manera implícita en cada uno de nuestros casos que planteamos. Recuerden, a ver, retrocedemos. Si el aprendizaje es situado, para que también se desarrollen aprendizajes significativos, tiene que ser el contexto tiene que ser significativo, ¿no? Por eso los docentes de hoy tenemos que conocer las características del contexto. Y por eso es que tenemos que contextualizar siempre lo que se planifica, ¿no? Si la experiencia de aprendizaje que viene de Aprende en Casa, si estamos utilizando ello, porque tampoco no es una camisa de fuerza utilizar tal como está. Recuerden que esas experiencias están hechas a nivel nacional, ¿no? Y que obviamente siempre toman el contexto de una parte del Perú, pero esa parte del Perú no es igual para todos. Podrían tener algunos rasgos en común, pero no es que esa situación sea eminentemente para mi contexto. Por eso que los docentes lo tomamos como insumo, lo tenemos que contextualizar, ¿no? Que sean problemas y situaciones reales del contexto donde está el estudiante, que les sirvan para la reflexión, para que nosotros después podamos hacer la labor de tutoría, de acompañamiento y hacer también ahí, en ese proceso de mediación, las adecuaciones, desde la planificación, que pasen a la mediación y también estrategias de adaptación, ¿no? Si es que fuera necesario. Recuerden ahí que entonces se parte de la realidad, si es un aprendizaje situado, tiene que partir de la realidad, tiene que invitar a que el estudiante problematice para que después haga el análisis y la reflexión, para que después plantee alternativas de solución y aprenda a resolver problemas y que después todo lo planteado se haga práctica, ¿no? Se comunique después cuando se ha solucionado y después se transfiera también a nuevos escenarios. Muy bien. Número 2. Todo maestro de educación básica debe considerar que cada experiencia de aprendizaje genera evidencia del estudiante que el estudiante aprende y esto servirá como diagnóstico para las siguientes experiencias. En este contexto, Fermina, docente de segundo grado de primaria, sabe que antes de planificar deberá diagnosticar los aprendizajes previos que tienen sus niños y niñas, así que decide indagar en sus producciones. Si tomamos en cuenta el siguiente trabajo elaborado por la niña Andrea, podemos afirmar que la maestra Fermina, a ver, vamos a ver aquí, antes de pasar a las alternativas, o las leemos. Si tomamos en cuenta el siguiente trabajo elaborado por la niña Andrea, podemos afirmar que la maestra Fermina está identificando en los estándares de aprendizaje el nivel esperado y o desempeño de la niña Andrea para determinar las características y complejidad de su aprendizaje. O B, está analizando e interpretando la evidencia de aprendizaje, es decir, describiendo qué capacidades ha puesto en juego Andrea en dicha competencia. O C, está recopilando evidencias disponibles sobre el aprendizaje de Andrea para saber lo que ella es capaz de hacer respecto de la competencia. Muy bien, retrocedo porque queremos ver la evidencia. No se nota bien, pero vamos a tratar de traducirla, ¿no? Dice aviso. Ajá. A ver. Dice a ver, vamos a ver, vamos a tratar de, aunque no se puede agrandar, me parece por aquí. Ya, vamos a tratar de leer. Entonces se busca chompa perdida. Característica de la chompa es de color celeste. Tiene insignia del colegio MPJ. Tiene mangas y cuello de color negro.
es talla 10, entregarla en el aula segundo grado de nombre María Fernández. Ubicación, institución educativa, Manuel Polo Jiménez. Ya. Y obviamente está acompañada de dibujitos, ¿no? Que están a su alrededor. Entonces, miren, ¿eh? Se busca chompa perdida. Característica de la chompa es de color celeste. Tiene insignia del colegio MPJ. Tiene mangas y cuello de color negro. Es talla 10. Entregarla en el aula, segundo D. El nombre es de María Fernández. Abajo es ubicación, institución educativa, Manuel Polo Jiménez. Perfecto. Miren, esa es una evidencia. ¿De qué competencia será? Bueno, este es un caso de primaria, después vamos a ver también de secundaria. ¿De qué competencia estamos hablando? A ver, vamos a mirar en el chat. Aquí en estos espacios que tenemos no podemos interactuar de manera oral, así que todo es a través del chat. Bueno, ya. A ver, la competencia es, claro, escribe diversos tipos de textos, ¿no? Acuérdense que la competencia diversos tipos de textos tiene 4 capacidades. Miren, vamos a hacerlo así, de manera rápida. Vamos a ver la primera capacidad. Acuérdense que las capacidades tienen sus desempeños y obviamente también tienen sus criterios de evaluación, ¿no? Que se le va a comunicar al estudiante desde el inicio de la sesión o actividad. Si hablamos de capacidades nada más, la primera capacidad es que el estudiante tiene que partir de una situación que sea real. ¿Usted cree que a partir de una situación real, que esta evidencia alude o tenga relación a una situación real? Si fuera real, sería más potente, ¿no? ¿Por qué? Porque es una situación realmente que sitúa el aprendizaje del estudiante, ¿no? Por eso hablamos del aprendizaje situado. ¿Por qué? Porque va a tener esa experiencia de que todo lo que se aprende realmente sirve y es útil para lograr un propósito, ¿no? Si el propósito es recuperar la chompa perdida de una de sus compañeras y hay un medio para poder hacerlo y este medio es eficaz y si se logra recuperar, obviamente que el propósito estaría cumplido. Entonces, la primera capacidad dice que tiene que adecuar su texto, ¿no? Que tiene que haber un propósito, el por qué escribir un texto. Y si tiene que escribir un texto para un determinado propósito, tiene que saber qué tipo de texto tiene que escribir, ¿no? Tiene que saber también a qué público va a estar dirigido, a quién se va a dirigir y cuál es el mensaje que tiene que decir, ¿no? Y cuál es la situación comunicativa. Claro, no se lo voy a decir en esos términos al estudiante, se lo decimos nosotros en términos pedagógicos entre nosotros como docentes, ¿no? Entonces, miren, esa primera capacidad tiene que saber el estudiante planificar en aras de la situación y del propósito que tiene que lograr, cuál es el tipo de texto, eh, quién es el destinatario, cuál va a ser el mensaje, cuál va a ser el registro y cuál es la situación comunicativa, ¿no? La segunda ya, capacidad es que tiene que organizar sus ideas de forma coherente, cohesionada. Y la tercera es que tiene que utilizar ahí los recursos gramaticales, ¿no? Y ortográficos. Habría que ver cómo los utiliza ahí. Y el cuarto es que tiene que, mientras que va escribiendo y reflexionando, si realmente es el formato que está acorde al texto que tiene que escribir, si el contenido que está escribiendo también es el que está de acuerdo a lo que ha planificado y al propósito que quiere conseguir, y si está de acuerdo también al contexto, ¿no? De la situación comunicativa, que es buscar la chompa. Esas 4 capacidades, con sus desempeños y sus criterios, tienen que darse en esta evidencia. Nosotros cuando miremos una evidencia, no podemos mirar un solo criterio. Tenemos que mirar todos los criterios a la vez. Por lo menos aquí tienen que haber 4 criterios, ¿no? ¿Por qué 4 criterios?
porque tiene que haber como mínimo 4 desempeños. Pero los desempeños no se miran uno por uno, ¿no? Se miran así, ¿no? En una secuencia rápida, porque están integrados también, ¿no? Sin embargo, de manera curricular sí puedo ver que hay 4 criterios, que hay 4 desempeños, y que también simultáneamente yo puedo ver que hay 4 capacidades. Y si el estudiante logra estos 4 criterios, estos 4 desempeños y estas 4 capacidades, obviamente que está desarrollando la competencia que escribe, pero ¿estará desarrollando ya toda la competencia? No, es una parte de la competencia, ¿no? Porque la competencia dice, escribe diversos tipos de textos, ¿no? La competencia no es que escriba un tipo de texto, escribe diversos tipos de textos. Y el aviso es un tipo de texto, ¿no? Tiene que escribir otros textos, que sean también narrativos, que sean también descriptivos, que sean también expositivos, que sean argumentativos. Entonces, es una partecita nada más, ¿no? Pero sin embargo ayuda en el progreso del desarrollo de la competencia según el estándar que tiene que lograr la niña. Bien, ahora sí, entonces la leemos de nuevo y ya no paramos hasta las alternativas para que sea comprendido. Bien, dice, todo maestro de educación básica debe considerar que cada experiencia de aprendizaje genera evidencia del estudiante que aprende y que esto servirá como diagnóstico para las siguientes experiencias. En este contexto, Fermina, docente de segundo grado de primaria, sabe que antes de planificar, o sea, la nueva experiencia, deberá diagnosticar los aprendizajes previos que tienen sus niños y niñas, así que decide indagar en sus producciones. Si tomamos en cuenta el siguiente trabajo elaborado por la niña Andrea, podemos afirmar que la maestra Fermina A. Está identificando en los estándares de aprendizaje el nivel esperado y o desempeño de la niña Andrea para determinar las características y complejidad de su aprendizaje. O B. Está analizando e interpretando la evidencia de aprendizaje, es decir, describiendo qué capacidades ha puesto en juego Andrea en dicha competencia. O C. Está recopilando evidencias disponibles sobre el aprendizaje de Andrea para saber lo que ella es capaz de hacer respecto de la competencia. Muy bien. Ahora sí, ¿cuál será la respuesta correcta? Ya está, fíjense en el contexto en el que está. Miren que el caso dice que está a punto de planificar una nueva experiencia y que toma como insumos las evidencias que ya han desarrollado los estudiantes, en este caso la niña, ¿no? Que es una de las niñas de varias que tienen en el aula. Muy bien, entonces aquí la respuesta correcta es la letra B. Claro, está analizando, interpretando las evidencias de aprendizaje, describiendo qué capacidades ha puesto en juego Andrea en dicha competencia. ¿Y para qué servirá esto? Las evidencias sirven para la retroalimentación del estudiante, para que logre también los propósitos, pero también sirve para que la maestra planifique la nueva experiencia de aprendizaje, ¿no? Se va a dar cuenta dónde tienen mayor desarrollo sus niños y niñas y dónde tienen también dificultades, ¿no? Para que también eso pueda también potencializar en la nueva experiencia de aprendizaje. Ok, muy bien, entonces aquí la respuesta correcta es la letra B. Nosotros siempre cuando analizamos las evidencias a veces la mirada tiene que ser pues global, ¿no? Aunque uno va mirando criterio por criterio, pero finalmente nosotros lo que evaluamos no solamente son criterios, o a ver, lo expreso de la siguiente manera. Nosotros evaluamos criterios, pero no evaluamos un solo criterio. Evaluamos varios criterios, porque a la vez, evaluando todos esos criterios, lo que evaluamos son varios desempeños que se fusionan, ¿no? Se hacen uno, se integra, y al integrarse también estamos diciendo que no se desarrolla una capacidad, sino se desarrollan varias capacidades a la vez. Miren que aquí las capacidades también van en forma ordenada, pero después se van fusionando, ¿no? A medida que van apareciendo, se van fusionando y se van sumando, ¿no? Si la primera capacidad es que tiene que adecuar, porque tiene que planificar. Yo cuando escribo un texto no es que de frente voy a escribir, ¿no? Tengo que pensar qué es lo que voy a escribir antes de escribir, cuál es el propósito, o sea, ¿para qué escribo? ¿A quién escribo? ¿En qué situación voy a escribir?
¿Y cuál es el registro, no? Dependiendo del destinatario, ¿cuál es el registro? ¿Va a ser un registro informal porque le escribo a un amigo que es muy cercano o va a ser un registro formal de una persona al quien tengo que tener siempre la cordura y el respeto necesario en la formalidad, porque de repente es una autoridad o es una persona que no conozco, no tengo esa confianza de utilizar palabras que sean coloquiales, ¿no? Mi registro tiene que ser formal. Y eso lo tiene que aprender desde niño y obviamente el adolescente secundaria tiene mayor conciencia de ello, ¿no? Pero una vez que he planificado, después tengo que organizar mis ideas y comenzar a escribir. Y mientras que estoy escribiendo, miren, va apareciendo una capacidad y va apareciendo la segunda, y que se fusiona, porque la segunda va en coherencia con la primera, y la tercera también va en coherencia con la segunda. Mientras que ya he planificado y voy organizando mis ideas de forma coherente y cohesionada, tengo que ir utilizando también mis recursos gramaticales y ortográficos, ¿no? Y también, simultáneamente también estoy reflexionando. Claro, las capacidades aparecen una tras de otra, pero en la práctica los niños no es que hagan una capacidad primero, otra capacidad segundo, otra capacidad tercero, sino que en el momento utilizan todas a la vez. La primera sí, tal vez la hacen sola, pero después las demás se van fusionando y llega un momento en que todas se relacionan, ¿no? Por eso es todo un paquete, ¿no? Es toda una integración de criterios, de desempeños, de capacidades, porque lo que tenemos que mirar siempre es la competencia. Ok, entonces si vamos a planificar siempre una nueva experiencia de aprendizaje, hay procesos. Recuerden que primero es conocer las características del contexto para situar el aprendizaje del estudiante, ¿no? La segunda sería ahora conocer las características del estudiante, porque no solamente es conocer las características del contexto, sino también conocer las características del estudiante, ¿no? ¿Para qué me sirven las características del contexto? Valga la redundancia, para contextualizar. ¿Y para qué me sirven las características del estudiante? Para hacer las adecuaciones, ¿no? Para hacer las adaptaciones. Y cuando yo contextualizo mi planificación, mi mediación, mi evaluación, eso me sirve también para hacer las adecuaciones y para hacer las adaptaciones. Y todo ese proceso se llama la diversificación, ¿no? La diversificación, antes pensábamos que solamente estaba pues en el PI, en el PCI. La diversificación está presente todos los días, en todas nuestras actividades que hacemos, siempre y cuando se contextualice, se sitúe el aprendizaje, siempre y cuando se sitúe también en las características del estudiante, ¿no? Siempre y cuando se hagan las adecuaciones y se hagan las adaptaciones cuando sean necesarias. Después vienen los tres procesos de la planificación, ¿no? Se tiene que determinar en aras de la experiencia de aprendizaje. Una experiencia de aprendizaje también tiene un propósito. Al final de toda la experiencia tiene un propósito, ¿no? Y se tiene que determinar el propósito de toda la experiencia y en base a eso eh, hay propósitos también que se tienen que determinar por cada competencia. Si, por ejemplo, la experiencia de aprendizaje requiere que el estudiante desarrolle, por ejemplo, 8 competencias, entonces van a haber también 8 propósitos por cada competencia. Pero la sumatoria de esos 8 propósitos, uno por cada competencia, va a dar como resultado también un propósito general, que es el propósito de toda la experiencia, ¿no? Después vamos a establecer procedimientos para recoger evidencias. Ojo que las evidencias me permiten recoger si los propósitos de cada competencia se van logrando. A medida que se van logrando los propósitos de cada competencia, voy viendo que me voy acercando o me estoy alejando, ¿no? De ese propósito de toda la experiencia de aprendizaje. Entonces, yo tengo que ir recogiendo evidencias en el camino y tengo que ir dándome cuenta qué tan cerca y qué tan lejos está, ¿no? Y para eso tengo que diseñar y organizar pues una secuencia de situaciones de aprendizaje, de también diseñar y organizar mis estrategias de enseñanza y organizar también las estrategias de aprendizaje que debe utilizar el estudiante y generar las condiciones necesarias para que el estudiante aprenda, ¿no? Porque yo soy el mediador. Entonces, en esta parte es importante recalcar que nosotros vamos a hacer esta planificación
que después nos va a llevar a la mediación y a la evaluación, pero la tenemos que hacer pues de manera reflexiva, ¿no? Con estas condiciones y con estos tres procesos. Recuerden, hay tres. Primero, determinar el propósito de aprendizaje. Segundo, establecer cómo vamos a recoger las evidencias. Y tercero es diseñar esa secuencia de situaciones, estrategias, uso de materiales, tiempos también, todas las condiciones que sean necesarias para que el estudiante aprenda. Hay algo importante que les quisiera decir. Mm, a ver, si por ejemplo, ah, a ver, ¿cómo sería? A ver, vamos a plantear lo siguiente. Si el propósito de la experiencia, a ver, me pongo un contexto a ver, ¿de qué? En un contexto diferente aunque también es un tema educativo. Si me pongo un contexto en que al final el estudiante tiene que lograr un propósito en toda la experiencia de hacer una torta de cumpleaños, miren, ese es el propósito de la experiencia, ¿no? ¿Cuántas competencias serán necesarias que tenga el estudiante para desarrollar ese propósito final? Entonces yo tengo que ver primero que tiene que hacer un presupuesto para ver si le alcanza o no el dinero que tiene, ¿no? Entonces va a tener que tener una competencia matemática. Después, tiene que, después de hacer el presupuesto, tiene que comprar y tiene que saber seleccionar los lugares que le ofrezcan el producto más barato, pero que también sean de calidad. Y ahí tiene que haber otra competencia que también es de qué. También es una competencia matemática, ¿no es cierto? Pero también es competencia comunicativa, porque tiene que saber persuadir al vendedor que le haga un descuento, tiene que saber hablar, tiene que saber expresarse para también saber decir qué es lo que está buscando y también saber pedir una rebaja. Entonces, también se necesita una competencia comunicativa, ¿no? Y también tiene que saber leer, porque tiene que buscar ahí la lista de precios, mirar también las cantidades. Entonces, necesita leer, necesita saber expresarse oralmente y también necesita escribir, porque tiene que llevar su lista de todo lo que va a comprar. Entonces, miren, ya van cuatro. También tiene que tener, pues, una motivación, una buena autoestima y también tiene que, si va a hacer una torta de cumpleaños, es que va a complacer a otra persona, porque o se la puede preparar a sí mismo, ¿no? Tiene que construir su identidad, porque cuando uno construye su identidad, asume que tiene un sentido de pertenencia, ¿no? A un grupo familiar, a un grupo escolar o a un grupo social. Miren, ya van cinco competencias. También tiene que ser creativo, porque para poder hacer una torta de cumpleaños, tiene que decorar. También necesita una competencia de arte ahí. Y hasta ahí, miren, ¿cuántas vamos? Ya perdí la cuenta. Creo que vamos como siete. Supongamos que sean ocho. La pregunta es, ¿será una situación real el hacer una torta de cumpleaños para uno de mis familiares? Y yo tengo que transitar toda una experiencia de aprendizaje para llegar justo al día del cumpleaños, porque ese tiene que dar el gran propósito de que tiene que estar la torta hecha, porque si no, no voy a tener cómo demostrarme con algo, aparte de lo espiritual o aparte de lo afectivo, con algo material que es una torta, que también ayuda a expresar lo que uno siente, porque no lo es todo, lo material no lo es todo, ¿no? Pero me ayuda. Obviamente que también se puede hacer, pero también es una ayuda. ¿Cuál sería la primera evidencia? Si tenemos que hacer un presupuesto. El presupuesto tiene que ser tangible, ¿no? Tiene que darme ahí la cantidad de dinero y las cosas que voy a comprar, que son producto de todo eso. ¿Qué pasaría si no logro esa evidencia? ¿Podría ir a comprar al segundo día? Y si en el segundo día que tengo que ir a comprar, no sé lo que tengo que comprar y no sé cuánto tengo que gastar, no sé si me va a alcanzar, podré también saber pedir una rebaja, podré también saber leer la lista de precios, podré saber qué es lo que voy a comprar, podré hacer mi lista de precios, perdón, podré hacer mi lista de compras, que son las competencias comunicativas. La tercera evidencia, podré ya con lo comprado comenzar a preparar.
Entonces, miren, si vamos transitando y los propósitos de las competencias, ojo, no de la experiencia, sino de las competencias, no se van cumpliendo, entonces voy viendo más lejana la posibilidad de que al final haya la torta. Pero si se van cumpliendo, se va comprando, se va haciendo el presupuesto, se va comprando, va persuadiendo uno en función del presupuesto, después se va preparando, después se va decorando y después ya se llega a la torta. Obviamente que voy viendo que las evidencias me van permitiendo que saber qué tanto me estoy acercando al propósito de la experiencia de aprendizaje. Es ahí cuando el estudiante se da cuenta de que las competencias de las diferentes áreas le sirven para poder afrontar retos y desafíos de la vida diaria. No es con competencias de una sola área, son con competencias de diferentes áreas. Es por eso que a los colegas del nivel primaria, la cosa de repente podría parecerle más fácil porque maneja todas las áreas, ¿no? Y para los colegas que son de secundaria, lo que tenemos que ir aprendiendo es que el estudiante con solamente las competencias de mi área no las va a poder afrontar, porque se tendrían que utilizar competencias de varias áreas. Por eso se requiere siempre del trabajo colegiado, ¿no? De estos procesos de planificación que estén dentro del enfoque, ¿no? Que sean situaciones integradas, que sean situaciones que vinculen a las áreas, que las integren. El currículo es integrador. Perfecto. Entonces no se olviden siempre estos tres procesos, ¿ya? Determinar el propósito de la experiencia y determinar los propósitos también de cada competencia que se necesitan para esa experiencia. Y establecer los procedimientos para recoger las evidencias y diseñar y organizar la secuencia de situaciones, estrategias y condiciones. Ahora, hay estudiantes que no envían las evidencias y por diferentes motivos. Entonces, yo supongo que ahí el nivel de desarrollo de las competencias no será pues el adecuado, ¿no? Hay algunos que sí tienen la posibilidad de hacerlo, pero piensan que de repente no es importante, ¿no? Hay otros que no tienen y no es que no quieran, sino que no pueden, no tienen las condiciones para poder enviar las evidencias, pero esperemos que sus hogares estén desarrollándolas, pues, ¿no? Porque lo importante es que vayan aprendiendo en el camino. Entonces, hay ahí una heterogeneidad de situaciones que no nos permiten visualizar con claridad cuál es la situación de cada estudiante. Lo cierto es que las evidencias son necesarias para nosotros poder observar el desarrollo de las competencias, pero también recuerden que las evidencias son necesarias para poder hacer que el estudiante entienda, y el padre de familia también, de que lo que desarrollamos ahora son competencias que van a encaminar al estudiante al logro de los propósitos. Si no logra propósitos y no los logra con otros, va a ser difícil que se puedan adaptar a los contextos actuales, a las exigencias que hay de hoy, ¿no? Imagínense ese estudiante después cuando tenga que enfrentarse a los retos de la vida, si los quiere enfrentar solos, va a ser muy difícil. Siempre va a tener que tener un círculo de amigos, siempre va a tener que tener un círculo de personas que trabajan con él, siempre va a tener que tener buenas relaciones de convivencia, porque si no sabe convivir con otros, va a ser difícil y para eso necesita reforzar y tener que haber desarrollado la construcción de su identidad. Tiene que también saber tener una actitud de cuidar su salud, de autocuidado, de autoprotegerse. Tiene que también tener una fortaleza espiritual, ¿no? Tiene que tener nociones de emprendimiento, de saber cómo agenciarse, de cómo saber él mismo de repente desarrollar su propio empleo, de hacer su propio negocio, de buscárselas, como nosotros decimos coloquialmente, ¿no? Y para eso necesita también saber resolver problemas. También necesita, en algunos casos, de saber científico. Todos necesitamos de saberes científicos. A veces se piensa que la ciencia es solamente para los que van a hacer o van a estudiar ingeniería o van a estudiar algo de ciencia. No. En lo más elemental está la ciencia, en lo más elemental siempre está la matemática, ¿no? Y la comunicación siempre está presente. Entonces se necesitan de todas las competencias. Es ahí que el estudiante va a comenzar a valorar realmente el tiempo, lamentablemente, que se ha desperdiciado, ¿no? Y es cuando ya más adelante vienen los lamentos. Pero hay que ir sensibilizando en ello a los estudiantes.
Muy bien, entonces estos tres procesos son indispensables, ¿no? Entonces, si queremos nosotros determinar los propósitos, la primera pregunta en esta dona que tenemos acá, o en este círculo, es ¿qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? Recuerden, nosotros partimos de una situación significativa que sitúa el aprendizaje del estudiante y que lo hace que afronte retos y desafíos para lograr un propósito de toda la experiencia. Entonces, si vamos a lograr ese propósito, la pregunta es, ¿y qué aprendizaje deben lograr mis estudiantes, ¿no? Para lograr ese propósito? Es decir, ¿qué competencias debe tener logradas mis estudiantes para enfrentar esos retos y desafíos y lograr el propósito de toda la experiencia? Segundo, ¿y qué evidencias voy a usar para evaluar? Para saber si estamos acercándonos a ese logro de toda la experiencia. Ahí vamos a establecer los criterios para recoger las evidencias y también hacer la retroalimentación, ¿no? Y el tercero es, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar estos aprendizajes? Ahí es donde vamos a hacer la secuencia de actividades, ¿no? Porque hay una secuencia de actividades. ¿Por qué tiene que haber una secuencia de actividades? Por ejemplo, si queremos hacer la torta, yo no puedo empezar decorando la torta. ¿Por qué no podría empezar la actividad de decoremos la torta primero? No, porque la primera actividad es vamos a hacer el presupuesto. Y después de la segunda actividad es vamos a comprar los ingredientes. La tercera parte es, o la tercera actividad es vamos a seleccionar. La cuarta sería vamos a hacer la masa y así. La quinta sería vamos a hornear. La sexta sería vamos a decorar. Y la última sería vamos a celebrar el cumpleaños con la torta, ¿no? Al ser querido. Entonces, hay una secuencia. No es que primero vamos a decorar la torta, la segunda actividad es vamos a comprar y la tercera actividad vamos a hacer presupuesto. O sea, el presupuesto va a quedar al final. Sería invertido. Hay una secuencia de actividades en que van apareciendo el desarrollo de las competencias y la sumatoria de todas las competencias al final me da como resultado el logro del propósito, ¿no? A veces hay confusión, dicen, pero el propósito no es la competencia, claro, pero ese es un propósito, digamos, a corto plazo, porque el propósito a mediano plazo es el propósito general de toda la experiencia. Si logramos que el estudiante logre el presupuesto, la pregunta es, ¿ya logró la torta? Todavía, pero ¿ayuda o no ayuda? Claro. Si no logra ese propósito de hacer el presupuesto con una competencia matemática, entonces es más lejano que se llegue a hacer la torta. Pero si se logra ese propósito de esa competencia, nos estamos acercando. Si logramos el segundo día a hacer la lista con ese presupuesto y ir a comprar y persuadir al vendedor, al comprador, hacer las rebajas y hacer mis compras y buscar leyendo los mejores precios y también haciendo uso de mi oralidad, ya tengo una segunda evidencia, tengo un segundo propósito. ¿Me voy acercando más al desarrollo del propósito que es hacer la torta? Claro. Sí, tercero, ya compré los ingredientes, los comienzo a clasificar, los comienzo a seleccionar y comienzo a hacer ya la masa. Hay una tercera evidencia. Miren, ya hay tres evidencias. ¿Me estoy acercando más a propósito de la experiencia? Claro, cada vez está más cerca, ¿no? Y ya si después eso se hornea, ya estoy mucho más cerca. Y si ya estamos decorando, ya estoy más cerca, ¿no? Y finalmente, si ya tenemos la torta, obviamente que ese día se canta o se celebra y la torta es un medio para demostrar mis sentimientos, mis afectos a la persona a quien le voy a dedicar lo que le he preparado. Entonces, obviamente que hay el logro del propósito. Ya, eso es lo que se busca. Por eso estos tres procesos, si bien es cierto, hay tres, después se conjugan como uno solo, ¿no? Como una ruedita. Y siempre tiene que estar en constante revisión, porque acuérdense que se planifica y la planificación siempre es flexible, ¿no? Y eso me voy dando cuenta yo. A medida que voy avanzando las actividades, tengo que ir también haciendo la mediación y siempre tengo que ir haciendo la evaluación, ¿no? La evaluación no solamente es que el estudiante, digamos, recoja la evidencia, pero hay que asegurarnos que esa evidencia sirva para que después él mismo se dé cuenta de que va logrando los propósitos, ¿no? Y ahí viene el tema de la evaluación formativa. Muy bien. Entonces aquí, la labor del mediador ahora es compleja. La mediación es una labor integradora, ¿no?
¿Por qué? Porque los docentes siempre estamos comprometidos, sino que nuestra mirada ahora tiene que ser holística, ¿no? Es decir, no hay un solo camino, no hay una receta para lograr todo eso. Cada docente tiene, por eso hay la riqueza pedagógica y la riqueza también didáctica, ¿no? Del docente, que cada uno tiene sus propias estrategias, pero lo que sí tenemos en común es que tenemos que estar siempre mirando el mismo enfoque. Si cada uno tiene diferentes enfoques, obviamente ahí sí vamos a tener pues controversias, ¿no? Claro, si uno está con el enfoque tradicional, otro está con el enfoque en lo tradicional por contenidos, el otro está con el enfoque tradicional que todavía la evaluación es rígida, ¿no? Y si el otro está con el enfoque social o constructivista, entonces ahí hay diferencias. Y por eso que hay diferentes formas de evaluar, hay diferentes formas de enseñar, hay diferentes formas de poder desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y los padres comparan, ¿no? Porque siempre dicen, ¿y por qué el otro profesor le ha puesto A? ¿Y por qué usted le pone C? Entonces, si el otro le ha puesto A, usted también podría ponerle A, ¿no? Entonces, esas controversias, esa falta de unidad de criterios, hacen que también el tema sea mucho más complejo, ¿no? O por qué en el otro colegio al hijo de un familiar ya le han puesto hasta D, y por qué en este colegio le ponen C. ¿Y cuándo le van a poner una A? Todavía a fin de año. O sea, esas diferencias hacen que haya muchas complejidades, ¿no? O por qué acá ya están llenando los cuadernos con varias actividades que se dan y que las hacen imprimir muchas cosas, mientras que en el otro las actividades son evidentemente de menor generación de recursos, en este caso impresos. Entonces, miren, todas esas diferencias hay. Entonces, la labor del mediador es, empecemos primero conociendo las características del estudiante. Y para eso es importante recabar información de su entorno más inmediato, que es su entorno familiar. Primero del contexto, pero después las características del estudiante, su entorno familiar. Eso me va a ayudar también para la planificación, el aprendizaje en el aula. Ahí estábamos nosotros con más poder porque lo teníamos ahí de manera presencial, ¿no? Hoy el aula es virtual, pero también hay que enseñar contenidos. ¿Ah? Miren, se enseñan contenidos, pero no de la forma como lo enseñábamos en el enfoque tradicional, ¿no? Que nosotros los explicamos, sino ahora tenemos que hacer que ellos construyan estos contenidos y tenemos que hacer que también convivan, porque estos contenidos no se construyen solos, o sea, no se construyen de manera individual, se construyen de manera colaborativa. Y para eso se necesita desarrollar la convivencia, ¿no? Para que entre ellos puedan desarrollar el trabajo colaborativo, puedan afrontar conflictos sociocognitivos, ni siquiera cognitivos, sino sociocognitivos, y para eso necesitan disciplina. No estamos hablando de la disciplina que se porte bien, no, disciplina para que ellos se autorregulen, se automotive en lograr los propósitos de aprendizaje. Y para eso necesitamos estrategia de enseñanza, ¿no? Y necesitamos de conocer, pues, mejores estrategias didácticas, porque la mediación es compleja hoy, ¿no? Organizar también diferentes formas de trabajar en el aula, ya sea virtual, como estamos haciendo ahora, más adelante va a ser semipresencial y después va a ser presencial, ¿no? Mientras que lleguemos a la presencialidad, tiene que haber un enfoque de educación híbrida, ¿no? Que vamos a matizar el trabajo remoto o virtual, como estamos haciendo ahora, la enseñanza virtual, también con la enseñanza semipresencial, hasta que lleguemos a la enseñanza otra vez presencial, parecida a lo que era antes, parecida, porque ya la enseñanza no va a ser como era en el año 2019 hacia atrás, va a ser totalmente distinta, ¿no? Porque esta pandemia se ha venido a quedar por varios años, así que tenemos que ir aprendiendo a convivir con ella, pero obviamente también resguardando siempre la salud. Así que este retorno a la escuela tiene que ser progresivo y tiene que ser gradual, no puede ser de inmediato, ¿no? Y también tiene que haber condiciones para regresar. Muy bien, entonces allí, ¿qué nos dice el socioconstructivismo? Ujú. A su vez también dice entre nosotros mismos los docentes del área de matemática trabajan diferentes contenidos, es uno de los problemas que yo vivo en mi tiempo cuando era alumno. Ah, también, claro. Claro, en secundaria también se ve, ¿no? Que los profesores también, bueno, pueden tener sus propios estilos, sus propias estrategias, ¿no? Pero acuérdense que
las situaciones que experimente el estudiante tiene que ser en función de los propósitos de aprendizaje. No perdamos nunca de vista los propósitos de aprendizaje. Si la experiencia es vamos a hacer una torta, entonces todo tiene que estar enfocado hacia ahí, ¿no? Imagínense que este, vamos a estar haciendo una torta y se tiene que enseñar presupuesto, se tienen que enseñar ahí cantidades y tiene que haber contenidos, obviamente. Para hacer un presupuesto hay contenidos, pero que no se enseñe, ¿no? Se está enseñando otras cosas de repente que en ese momento no se necesita, porque ahí también viene el dilema, ¿no? Pero ¿y a qué le voy a enseñar lo otro? ¿A qué le voy a enseñar ese tema? Y yo tengo que enseñar más, porque mi área amerita que se enseñe más. Claro, eso es verdad, pero recuerden que el enfoque es el que me orienta, ¿no? No es que estamos enseñando ahora un montón de información. Estamos enseñando al estudiante a que ahora se aprende para lograr propósitos en la vida, para enfrentar retos y desafíos. No, pero le va a faltar enseñar esto. Pero si yo le enseño a buscar información, le enseño a comprender e interpretar la información, a poder utilizar esa información, no es necesario que yo le enseñe esa información, porque la información está. Miren, ¿cuánta información ahora hay en Internet? Lo importante es que hay que saber seleccionarla de fuentes confiables, hay que saber sistematizar esa información, procesarla, interpretarla y después ponerla en práctica. Y si no me da resultados, tengo que cambiar, porque de repente no es pertinente para esta situación. Así que hay que buscar nuevos insumos, nuevas estrategias y ponerlas en práctica hasta que me den resultado. En ese mundo estamos ahora, ¿no? Sino que todavía si seguimos en el enfoque tradicional es que yo miro al estudiante y lo quiero llenar de un montón de contenidos o estoy pensando que le tengo que enseñar de determinada manera, porque el propósito no es que logre estas experiencias, ¿no? El propósito es que ingrese a una universidad y que la universidad ya se haga profesional, ¿no? Claro, es que la escuela no tiene como propósito que la escuela no tiene como fin que el estudiante ingrese a la universidad. Es más, en las nuevas políticas que tenemos ahora, y que bueno, también van a ser gradual o graduales y progresivas, es que el ingreso ahora va a ser libre. Entonces ya el propósito no es que ingrese a la universidad, ¿no? Sino el propósito es que ingrese, que se mantenga y que después se egrese y que también ponga en práctica lo aprendido. De nada nos sirve que ingrese y no salga de la universidad, o de nada nos sirve que ingrese a la universidad y se quede en el camino, o de nada sirve que ingrese a la universidad, egrese y no ponga en práctica lo aprendido y se dedique a otra cosa. O sea, todo el tiempo que se ha invertido, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas pueden suceder? ¿Por qué? Tal vez de repente, ¿por qué no terminó el estudiante? Claro, porque necesita trabajar y estudiar, pero más es trabajar porque tiene que atender sus necesidades básicas que estudiar y se deja de lado. ¿Y por qué? Porque de repente sus necesidades eran otras, ¿no? Sus necesidades inmediatas. Entonces hay que darles muchas herramientas al estudiante para que él también defina cuáles son sus propios propósitos de acuerdo también a sus posibilidades. Entonces allí viene el enfoque, ¿no? Que para eso, ¿qué es lo necesario ahora? Las competencias, ¿no? Las competencias son necesarias. Contenidos, ahora están, los tenemos un montón. Antes el enfoque era por contenidos y eso era fundamental. ¿Por qué era fundamental antes enseñar contenido? Porque no había de dónde tener información. No había internet. Los libros siempre han sido caros. Las bibliotecas no siempre eran accesibles, eran lejanas o muy pocas y a veces los libros que requeríamos tampoco no estaban. Y si estaban, estaban por horarios también, porque no dejaban sacar copias, uno tenía que transcribir del libro a sus hojas, y eso era algo tedioso, ¿no? Entonces, el contenido o los contenidos y la información era elitista, era solamente para algunos, ¿no? No era para todos. Ahora los conocimientos o los contenidos o la información, wow, es abundante. Hay tanta información. Lo que hay que saber es cuál es la información pertinente, ¿no? Porque hay tanta información que abunda en Internet, pero no todo es confiable, no todo es pertinente, ¿no? Hay algunas también que son opiniones por ahí
y que realmente no son confiables. Por eso siempre toda la información tiene que ser confiable. Imagínense un adolescente que busque información y que esa información no sea confiable, lo puede llevar a un error. Entonces tenemos que enseñar a otros estudiantes a buscar información, ¿no? Y para eso se necesitan competencias. ¿Cuáles serán esas competencias que hacen que el estudiante aprenda a buscar información, que aprenda a saber seleccionar la información, que aprenda a comprender la información, que aprenda a interpretar, a analizar la información, que después la aprenda a utilizar, ¿no? ¿Cuáles serán esas competencias? Mm. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué diferencia hay entre los procesos pedagógicos y procesos de planificación? Ah, claro, como su nombre lo indica, ¿no? Los procesos de planificación son esos procesos que sirven para planificar nada más, pero también que van integrados con los procesos pedagógicos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo planifico, a ver, retrocedo acá, o mejor aquí, es el primer proceso que es, ¿qué aprendizaje deben lograr mis estudiantes? Tengo que mirar hacia atrás, porque tengo que mirar las evidencias que han logrado en la anterior experiencia de aprendizaje mis estudiantes, recuerdan el caso anterior, para ver dónde tienen logros y dónde tienen dificultades mis estudiantes. Pero también tengo que mirar la experiencia actual, ¿no? Por ejemplo, la experiencia que nosotros hemos visto en el caso anterior era de competencia escribe, y yo sé que la niña ahí tiene dificultades. Y no solamente una niña, sino mis estudiantes tienen dificultades en esa competencia. Sin esta nueva experiencia, se necesita también la competencia escribe, y que siempre van a estar, porque las competencias comunicativas siempre son necesarias. En realidad, casi todas. Entonces, ¿yo qué digo? En esta nueva experiencia, voy a seguir evaluando la competencia y mi retroalimentación va a estar más enfocada en ciertas capacidades porque es donde tienen más dificultades. Ahí los voy a apoyar más. Claro, ahí está el ojo pedagógico del docente, ¿no? Pero primero la planificación, determinar el propósito y también cuando recoja las evidencias voy a hacer mi retroalimentación donde tienen más dificultades mis niños. Pero para eso, ¿qué planteo? Planteo actividades en las que el estudiante tenga que desarrollar esta competencia que es escribir. Van a aparecer ahí algunas o una, o mientras más actividades hagan sobre estas competencias, van a tener mayores oportunidades. En este proceso de planificación, mediación y evaluación, porque ojo, la planificación, después cuando se hace práctica, se convierte en mediación y la mediación se concretiza cuando hay la evaluación. Después que cuando termina el proceso de evaluación y termina la experiencia, nuevamente regresamos al punto de partida otra vez, ¿no? Por eso es un círculo, es circular, es cíclico. Y en este camino de la planificación, la mediación y la evaluación se dan los procesos pedagógicos, ¿no? Recuerden que los procesos pedagógicos, el primero, ¿cuál era? El primero era que tienen que ver qué cosa. Que siempre tenemos que partir de la problematización, ¿no? Tiene que haber la problematización, la situación significativa, el aprendizaje situado. Que tengo que partir siempre de los saberes previos del estudiante. Tercero, que tiene que haber propósitos. Y para eso tengo que organizar, ¿no? Y cuarto, que tiene que siempre haber la motivación, el interés y el incentivo hacia el estudiante. Y el quinto, que tenemos que gestionar y acompañar a los estudiantes en el proceso de mediación y tenemos que evaluar, ¿no? ¿Ven? Ahí también están los procesos pedagógicos, pero están presentes ¿dónde? En la planificación, están presentes ¿dónde? En la mediación, ahí está la gestión y el acompañamiento, y el otro proceso pedagógico está en la evaluación, ¿no? Porque también se llama evaluación. Entonces se da en simultáneo. Ahí me preguntó Esteban. Leonardo me dice las TICs. Ah, claro, las TICs, ¿no? Gestionar sus propios procesos de aprendizaje del estudiante, las competencias transversales. Lo que usted preguntó, la competencia se desenvuelve en los entornos generados por las TIC, claro. Liz me dice la motivación, la pragmatización. Recuerden que eran 6 los procesos. Ahora son 10 orientaciones, ¿no? Las 10 orientaciones que se dan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Que las estamos viendo. Muy bien. Ahora sí, vamos a imprimir de mayor velocidad.
Entonces, de lo que hablaba en el socioconstructivismo, acuérdense que uno aprende primero, es socioconstructivismo. Socio, uno aprende primero con los demás, aprende de manera colaborativa. La actividad es inter, ¿no? Interpsíquica, como decía Garner, la inteligencia es interpersonal para después internalizar todo ese cúmulo de todas las experiencias de varias personas y después hacerlas propias, ¿no? A nivel individual, donde la actividad es ya intra, ¿no? Intrapsíquica o intrapersonal, que es otra de las inteligencias. Miren, Garner cuando nos habla de las inteligencias múltiples, a veces nosotros hemos querido interpretar que yo soy más inteligente en uno y soy más inteligente en otro. De hecho que sí, también, ¿no? Porque hay algo de eso. Pero realmente el discurso de Garner es que tenemos que ser inteligentes en varias cosas. Es decir, mis inteligencias tienen que ser múltiples. Yo tengo que desarrollar mi inteligencia interpersonal para aprender con los demás. Tengo que desarrollar mi inteligencia intrapersonal. Tengo que desarrollar mi inteligencia comunicacional para que se den estos procesos de la actividad interpersonal y intrapersonal. Tengo que saber comunicarme, ¿no? Tengo que utilizar mi inteligencia comunicativa. También tengo que desarrollar mi inteligencia kinestésica, ¿no? No solamente me voy a comunicar, también tengo que utilizar mi cuerpo, mis actividades o mis habilidades motrices o sociomotrices. Tengo que utilizar mi inteligencia también lógico-matemática para desarrollar el pensamiento no solamente comunicativo, sino también matemático, ¿no? También relacionarme con el contexto, porque la piensa que tiene que ser situado, por eso está la inteligencia naturalista o contextual, la inteligencia espacial, visual, y también la inteligencia rítmico-musical, ¿no? O sea, todas las inteligencias. Tenemos que ser inteligentes en todo. Imagínense, yo podría decir, yo soy inteligente en lógico-matemática, pero inteligencia interpersonal no tengo. Inteligencia comunicativa tampoco no. Entonces, ¿de qué me sirve la inteligencia lógico-matemática si no me voy a saber comunicar, si no me voy a poder desplazar en el espacio, si no me voy a poder relacionar con los demás? No voy a vivir como un ermitaño. Necesito de todas las inteligencias. O sea, las inteligencias son múltiples, ¿no? Por eso, ¿y eso dónde está? ¿Dónde están las inteligencias múltiples? No están en una competencia ni en una área, están en todas las áreas. Recuerden que nosotros lo que buscamos ahora es el perfil de egreso. El perfil de egreso no dice desarrolle usted las competencias de una sola área, ¿no? Sino desarrolla todas las competencias que son necesarias para lograr este perfil, ¿no? Un perfil de egreso, que son competencias básicas. Entonces, nosotros vamos a ir llevando, me estaba olvidando también de las referencias aquí, abajo están mirando los teóricos que refrendan esto, de Speredo, y también dice que vamos siempre llevando nosotros los estudiantes de la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo potencial, a problemas más allá de la habilidad del niño o del adolescente, incluso con ayuda, ¿no? Siempre vamos, o sea, no se quedan aquí en la zona de desarrollo potencial. Ahora, para transitar de la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo potencial, este lapso es la zona de desarrollo próximo, pero después no se quedan aquí. O sea, no hay un grado de conformismo aquí, sino que una vez que han llegado aquí, lo voy a llevar siempre a zonas cada vez más complejas, ¿no? Es ahí cuando esta zona de desarrollo potencial, si lo quiero llevar a una zona superior de aprendizaje, esto le va a servir otra vez como base, ¿no? Es decir, esto que es zona de desarrollo potencial se convierte en zona de desarrollo real y lo voy a llevar a una nueva zona de desarrollo potencial que obviamente tiene un nivel de aprendizaje superior. Entonces la mediación consiste en lo siguiente, desde el punto de vista de Vygotsky, aquí traducido por Peredo, que nosotros mediante el lenguaje desarrollamos ¿qué cosa? La interacción entre estudiantes, el trabajo grupal, el trabajo colaborativo, ¿no? El aprendizaje social. La actividad tiene que ser interpsicológica. ¿Y esa mediación para qué le sirve? Para que en cada estudiante desarrolle sus procesos cognitivos, que son actividades individuales intrapsicológicas. Mientras que en el aprendizaje social se da la regulación a nivel de varios, a nivel individual se da la autorregulación. Y ahí es donde se toma conciencia, ¿no?
Entonces, primero el estudiante ahora aprende de manera social y después aprende de manera individual. Pero después se retorna nuevamente, ¿eh? Yo ya aprendí ahora de manera individual y después otra vez nos juntamos todos y después lo aplicamos en la situación real. Muy bien, vamos a ir ahora a los casos. Dice, en función a los propósitos de aprendizaje y criterios establecidos, deberán determinarse las evidencias de aprendizaje. Esto implica reflexionar sobre qué situación significativa se debe ofrecer a los estudiantes para que pongan en juego determinados niveles de competencias y evidencien su desempeño. Este análisis permitirá seleccionar o establecer las evidencias de aprendizaje más relevantes o representativas de los niños y niñas, de manera que se observe la combinación de las capacidades de una competencia en una situación significativa. En ese sentido, ¿cuál es el propósito de la situación significativa? A. Construir un texto desde la experiencia o vivencias previas de los estudiantes. O B. La descripción de una chompa extraviada para poder planificar un texto. O C. Elaborar un aviso con el propósito de ayudar a encontrar la chompa. Claro, se refiere al caso anterior, ¿no? Que veíamos, se acuerdan de la chompa perdida. Muy bien, ¿cuál será aquí entonces la respuesta correcta? Ya está, ¿ok? Van apareciendo ya las alternativas. Ajá, gracias Mercy. Ahí está Karina también, a Fran, a Bruno, a Brígida, que están colocando ya sus alternativas en el chat. Está Sheila también. Ajá, Jesús de la Cruz, Orlando, José Luis, Caterina. Perfecto. Muy bien. ¿Ves aquí? La respuesta correcta es la letra C, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la situación significativa? Bueno, aquí es elaborar un aviso, pero no es elaborar un aviso solamente. O sea, ese aviso tiene un propósito, ¿no? El propósito, ¿qué cosa es? Ayudar a encontrar a Chomp. Claro. Acuérdense que todo lo que se aprende está en función de un propósito. El propósito no es que aprenda el contenido. Eso era en el enfoque anterior. El propósito es, ya, tú aprendes un contenido, tú aprendes hoy las reglas de ortografía, tú aprendes hoy las palabras agudas, esdrújulas, tú aprendes qué es cohesión, qué es coherencia, tú aprendes los verbos, tú aprendes todo eso, ya, pero eso no es el fin. El fin es, ya, tú aprendes eso, pero ¿para qué te sirve? Si eso te sirve para escribir un texto que te ayude a lograr un propósito, en este caso a encontrar la chompa, y si encontramos la chompa, entonces quiere decir que lo que yo aprendo es útil, que yo lo aprendo sirve para utilizarlo en un contexto real que me ayude a solucionar problemas de la vida diaria, tanto de mi persona como de los demás, porque no soy tú buscando solamente lo mío y lo demás lo dejo de lado, ¿no? La mirada es de orientación al bien común. Le puede pasar a otro, pues después me puede pasar a mí. Si hoy día ayudo a los demás cuando me pase a mí también me van a ayudar. Entonces, voy mirando que lo que uno aprende es significativo, ¿no? ¿Por qué? Porque es útil, porque está situado en un contexto real, y si no se puede ser en un contexto real, en un contexto simulado. ¿Qué pasaría si a alguien se le perdiera una chompa? ¿Qué haríamos, no? ¿Qué haría si alguien, por ejemplo, sufre un accidente? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ocurriera un sismo? ¿Qué haríamos? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, viene otra epidemia? ¿De qué podría venir? Planteémonos situaciones también hipotéticas, inciertas, o situaciones que pueden darse de repente a futuro. ¿Por qué? Porque son situaciones que de repente más adelante se van a enfrentar. ¿Qué pasaría si no hubiera agua? ¿Qué pasaría si el agua escasea? Es una situación que todavía no es real, pero que en algún momento podría ser. ¿Qué haríamos, por ejemplo? A ver, ¿qué utilizaríamos para ello? ¿Cuáles serían las alternativas de solución? ¿Cómo nos bañaríamos? ¿Cómo cocinaríamos? ¿Cómo nos alimentaríamos? ¿Podríamos sobrevivir por cuánto tiempo? Entonces, si no son situaciones en contextos reales, pueden ser situaciones en contextos simulados. Bien, siguiente.
En el marco de la situación significativa anterior, se planteó a los estudiantes la tarea de elaborar un aviso con el propósito de ayudar a encontrar la chompa. Se les indicó que el aviso debía cumplir estos requisitos: informar a sus compañeros y docentes de otros salones